Curso Aproximación a la Poesía. 1. El ser humano. El hombre es un descubrimiento de sí mismo. Es una espiral como la de un caracol que data desde el origen de la conciencia y su posterior desarrollo hasta formar los seres sociales que somos hoy. Es esa propia conciencia la que indujo a nuestros mejores pensadores a establecer patrones que nos colocan por encima de las especies animales y vegetales, separándonos de la naturaleza. Entre más indagamos sobre nosotros mismos, nos enteramos de las similitudes de nuestros cuerpos con los elementos del cosmos y del entorno natural, de manera que el hombre está lejos de ser una entidad separada o peor, superior. El hombre en sí mismo es el resultado de una interacción del hombre y su entorno, no solamente la expresión de un cuerpo físico. De esta interacción, de esta interpretación del hombre sobre su posición en la realidad, surge la poesía como expresión de esa relación y acompaña al hombre en su búsqueda de entendimiento y su lugar en el universo. Curso Aproximación a la Poesía. Parte 2. El flujo de la creación poética. Podemos establecer un modelo de 4 pasos para la creación poética. Primero, lo poético. Representa el sentimiento original, la fuerza que lleva al hombre a escribir. Los elementos poéticos pueden ir desde todas las cosas simples que forman el entorno humano, pasando por la belleza y culminando en la tragedia. Segundo, el poeta. Es quien percibe lo poético. Su trabajo consiste en captar esta corriente y llevarla por un camino de transformación que culminará en el poema. Tercero, el poema. Es el resultado de la transformación de lo poético. En el poema hallamos la poesía hecha palabra. Cuarto, la poesía. Es el elixir que resulta cuando un lector se encuentra con el poema. La poesía no reside en la palabra misma, sino en el encuentro. Cuando un lector se halla con el poema, éste se recrea. En estos 4 simples pasos podemos describir el proceso de la creación poética. Repasamos, lo poético es el sentimiento original, es la fuerza que inspira al hombre a escribir, es lo que se siente. El poeta es un ser que percibe esta corriente y la pasa o la transforma a la palabra. El poema es la palabra en sí misma, es lo que se escribe, es el contenido de imágenes que el poeta ha escogido para expresar la corriente poética. Y por último, la poesía, que siempre surge cuando un lector se encuentra con el poema, es decir, al momento de ser releído, el poema vive y se recrea en el lector. Curso Aproximación a la Poesía. 2.1. Lo poético. Cuando el hombre se encuentra con su espacio, comienza su búsqueda del propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es una de las preguntas que todos nos hacemos en algún punto del tiempo en que vivimos. De este viaje de autodescubrimiento surge lo poético, la materia prima que inicia la poesía. Lo poético es aquello que duele y que no tiene nombre. Es el corazón en pedazos que reunimos con las manos. Es cada uno de los elementos de la realidad de donde podemos obtener una historia que nos refleje a nosotros mismos. Son los mundos que creamos cuando parecemos rechazar el nuestro. Son las historias que contamos y los atributos que le damos a sus personajes. Lo poético se siente como una corriente que atraviesa los objetos y le otorga un nuevo significado. Una hoja de papel atravesada por lo poético se dobla instantáneamente a la forma de un ave, abre sus alas y siente que tiene plumas para lanzarse al cielo.
Un río atravesado por lo poético es un manantial que nace en los cabellos de algún dios y toma la forma que sus manos le dieron. Un hombre atravesado por lo poético observa su realidad con vista de pájaro, luego levanta una página para pasar a la otra realidad en un libro tan infinito como su propia imaginación. Lo poético concentra al hombre mismo y con él sus opuestos: amor, desamor, alegría, tristeza, risa, llanto. Es el significado que el hombre otorga a los objetos, lo que lo hereda lo poético. Así, cada hombre encontrará distintas cantidades de lo poético en un mismo objeto, porque es sometido a su interpretación. Es por esto que un poema puede estar basado en algo tan simple como una cebolla. El poeta sintió la corriente de lo poético en ese simple vegetal y decidió transformarla en poesía. Y los lectores podrán hallar distintos sentimientos al disfrutar el poema, dependiendo de la cantidad de lo poético que perciban. Lo poético es tan variado como lo es la imaginación del ser humano, y produce infinitos poemas precisamente por esa transformación que sufre a partir del arte del poeta. Cuando nos convertimos en lectores de poesía, encontramos que tenemos afinidad con unos poetas más que con otros. Esto se debe a las semejanzas de valor de lo poético que le otorgamos a las imágenes que el poeta usa para escribir el poema. En el ejemplo anterior, si usted es chef o le gustan los vegetales, probablemente hallará en la Oda a la cebolla de Pablo Neruda una experiencia sensorial infinita, mientras que a otro lector sin esta afinidad tan solo le parecerá un poema más. A pesar de las diferentes sensaciones de los lectores, para el poeta, la corriente poética se siente viva y completa en todo momento. A continuación, la Oda a la cebolla de Pablo Neruda. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro, y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia, y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos. La tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta, y destinada a relucir constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa, deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye, dándole fina forma de granizo, a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios del tomate, pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas al hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Curso Aproximación a la poesía. Lección 2.2. El poeta. El poeta es principalmente un transformador de la corriente poética en palabra.
Ser poeta es una forma de estar y percibir el mundo. La visión del poeta desmembra los elementos de la realidad para escudriñarlos, cambiarlos y hacer con ellos la poesía. Así como el pintor utiliza la pintura, el escultor la piedra, el poeta se vale de la palabra para crear su obra, que es tan válida y tangible como cualquier otra obra de arte. Nuestras sociedades se fundamentan en los poetas. Cuando nos vamos tan atrás en el tiempo, lo suficiente para encontrarnos con el origen de la escritura en el marco de las primeras ciudades-estados sumerias, hace unos 4500 años, hallamos que el primer autor de la historia es una poeta acadia llamada Enheduanna. Además de ser la sacerdotisa del templo del dios Nanar, el dios Luna, Enheduanna componía himnos de adoración y otros poemas que fueron escritos sobre tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. La poesía es tan antigua como el hombre mismo, y paralelo al surgimiento de la escritura tenemos la evidencia de los primeros poetas antes que otros escritores de los demás géneros literarios. La cohesión social que aportan los poetas ha sido olvidada paulatinamente, al grado de convertirlos en seres apartados de las masas que han perdido todo interés por la cultura en general. Pero los poetas están resurgiendo. Están entrando en las sociedades a cumplir su papel y están siendo escuchados. Recientemente la poeta Amanda Gorman saltó a la fama por ser invitada a la toma de posesión del presidente Biden en los Estados Unidos. Amanda dio lectura a su poema de la unidad nacional y a la esperanza en el futuro, viralizándose inmediatamente en las redes sociales. El trabajo del poeta es precisamente ese: percibir lo poético, convertirlo a palabra y hacer que nazca el poema en la sociedad que habita. No es un trabajo sencillo debido a las reglas mercantiles que dominan nuestros pueblos, las cuales le niegan a la palabra su valor. Pero la revolución digital está creando nuevos recursos que están siendo explotados por los poetas para hacer escuchar su voz. El origen de los poetas siempre ha sido un asunto de debate aún entre ellos mismos. Algunos se plantean el origen divino. De hecho, al analizar la figura de Enheduanna como suma sacerdotisa de su dios y a la vez una poeta muy famosa en su sociedad, podemos encontrar esas similitudes. El poeta español Federico García Lorca también era de la opinión que coloca la inspiración de los poetas en la divinidad, pero habían otros detalles técnicos que el poeta debía estudiar a partir de su don poético. El poeta mexicano Octavio Paz hace un análisis más histórico y filosófico de su opinión sobre los poetas. Él afirma que el poeta surge de la conexión que éste hace con el ser, en el sentido filosófico de la palabra. El asunto requiere que cada uno de los lectores se haga su propia versión de acuerdo a sus pensamientos. En Panamá Poético somos de la opinión que los poetas son observadores especiales de la vida. Esa capacidad de ver, es decir, sentir la corriente poética, puede estar ligada a la forma como funciona nuestro cerebro, a experiencias de la vida, a la crianza recibida y al tipo de espiritualidad que se goce. Lo que estos elementos tienen en común es el enlace que hacen del hombre con su entorno, es decir, retornamos a la definición básica del hombre que nos hemos planteado antes. El hombre es un ser social, no se compone solamente de sí mismo, sino de todo lo que le rodea. Con esta interpretación que ofrecemos, afirmamos también que la poesía está al alcance de todos los hombres, porque esta es producto de la relación ser humano-ambiente. También reconocemos que esa igualdad se pierde cuando analizamos los otros elementos requeridos para escribir poesía, el estudio de la poesía universal y el estudio del idioma. Curso Aproximación a la poesía 2.3 El poema. Una vez el poeta percibe la corriente poética, tiene frente a sí mismo la infinitud de caminos que le ofrece el idioma
para decidir cuál tomar y convertirla en poema. En síntesis, el poema es el conjunto de imágenes que ha construido el poeta para representar lo poético, es decir, los versos. El poema cambia a través de las épocas. Quizá los poemas más típicos que recordemos son los enseñados en la escuela: La Niña de Guatemala, Patria, Al Cerro Ancón, entre otros. Estos poemas están escritos en versos, utilizan una rima estructurada y una cantidad de líneas por estrofa. Actualmente, los poemas se concentran en una corriente ligeramente distinta llamada verso libre. Esta forma de escribir poemas descarta la cantidad de líneas por estrofa y la rima obligatoria, pasando esas libertades al poeta para que escoja cómo quiere construir su poema. Aunque esta es la forma más utilizada para escribir poemas actualmente, las formas antiguas no se han desechado e inclusive la penetración de las nuevas formas de comunicación ofrecen recursos adicionales que superan el versolibrismo. Lo importante de esto, para todo aquel que le interese la poesía, es la lectura y el estudio de todas las formas utilizadas, pasado y presente, buscando crear a partir de ellas una voz propia. Utilizar la imaginación para alcanzar esta voz personal es un requisito indispensable. A continuación, listamos algunos elementos que deben ser estudiados a fondo. 1. El ritmo. 2. La imagen. 3. El lenguaje. 4. La historia de la poesía. Y 5. Poesía universal y poesía local. Curso Aproximación a la poesía 2.4. La poesía. Una vez el poeta haya construido el poema, permanece cautivo en el formato en que se encuentre: libro, video, audio, tablilla de arcilla, papiro, muro, piedra. Pero cuando un lector lo halla, nace la poesía. Esta conexión lector-poema hace que las imágenes revivan y brote la poesía. El lector se transforma, se recrea a sí mismo al recrear el poema. Cuando los poetas se disponen a definir la poesía, utilizan muchas palabras para intentar explicar lo que para ellos sigue siendo un misterio sin nombre, y sin palabras que podamos decir para dar a entender a otros. Lo único que podemos recomendar es una experiencia: animar a otras personas a que descubran la poesía por medio de la lectura o la escucha y se figuren un significado por ellos mismos. En nuestro lenguaje cotidiano encontramos un set de reglas muy claros que durante años nos enseñan en escuela. El primer paso hacia la comprensión y la escritura de poesía es desatarnos de esas reglas estrictas. Cuando hagamos eso, notaremos que las palabras con las que designamos los objetos obtienen nuevos significados, nuevas formas de expresión provenientes de la imaginación del poeta. Al deconstruir el idioma, al liberar a las palabras de su encierro que le da el estricto significado, nos hallamos en total administración del lenguaje para moldearlo a nuestros deseos imaginativos, dándole vida al poema y en él a la poesía. Invitamos a nuestros lectores a meditar sobre la poesía y, al igual que nosotros, formularse una idea personal. Curso Aproximación a la poesía 3. El camino al oficio poético. Señalaremos 4 fases que se pueden cumplir en orden o todas a la vez, según disponga el interesado en alcanzar el oficio poético. Estas fases son: 1. Introspección. El poeta es un observador de su mundo y un creador de mundos. Para hacer su trabajo de forma eficiente, deberá interesarse por el ser humano,
En otras palabras, deberá seguir la máxima antigua de conocerse a sí mismo. La meditación y la filosofía pueden ayudar a cumplir este propósito. 2. Lectura. Leer es un requisito indispensable y tiene que ver con la forma en que nuestros cerebros procesan la información y crean nuevas redes neuronales a partir de ellas. Leer expande la imaginación de los aprendices y despierta sus capacidades para escribir poesía. En este sentido, la lectura debe ser de forma global, tanto de poesía universal como de poesía local de su país. 3. Estudio. Las lecturas deben complementarse con estudios sistemáticos de lengua, ensayos de los poetas y sus biografías que ayudarán a comprender los poemas que han escrito. 4. Escritura. Aprenda de los estilos de los otros poetas y a partir de ellos genera un estilo propio. Utilice su imaginación con total libertad para lograrlo. Cuando se sienta listo, anímese a escribir una obra completa y públiquela.